Ajá. Esa flecha naranja, bueno, ese cuadrito naranja, ¿qué dice? Volver a la reunión. Ajá, en ese. Ok, aquí ya estoy, pero tengo que... People are waiting. Ok, aquí puedo ver los que... Y los voy a admitir. Pero todavía yo creo que no tengo... Ok, Ahí los estoy admitiendo. Ahí estás vos, por cierto. sí, sí. Ok. Todos no se salga. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo reclamo ser el... Ujú. Buenas noches, profe, ¿está silenciado? Sí, es que estoy arreglando mis problemas técnicos. Buenas noches, ¿cómo Ya. están? Vamos a admitirlos a todos, ya estamos. Ok, disculpen el atraso, pero no me estaba dejando entrar, entonces tuve que llamar al soporte ahí para que me ayudaran. Y ya por dicha la compañera ya me ayudó, entonces ya estamos. Bienvenidos a la tercera tutoría. Tuve que cambiar la fecha porque, como les dije, no era muy conveniente el día de mañana por dos razones. Una, yo tenía una actividad y la segunda, hay un partido un poco importante y con suerte no iba a tener a nadie en la clase. Entonces, por el bien de todos, mejor la pasé para el miércoles. Por eso es que la tuvimos que hacer acá. Igual va a quedar grabada, entonces si alguien no puede el día de hoy, pues ahí le va a quedar la grabación. Ok, yo no escucho. Joseph, ¿ya me escucha? Ok, perfecto, muy bien. Si todos me escuchan y todos me ven,
Entonces vamos a poder empezar. Vamos a buscar aquí lo de grabar. Pause recordings to report. Ok, no, ya estamos grabando. Ajá. Bueno, les agradezco mucho su presencia a la tercera tutoría de salud ocupacional. Vamos a empezar. Entonces, siempre me gusta empezar por dudas generales que tengan sobre el proyecto, sobre las asignaciones, cualquier duda que ustedes tengan, están abiertos en este momento para que ustedes me digan. Nada más abren el micrófono y me dicen. No los oigo. ¿Será que estoy sordo o que no hay dudas? ¿Están súper claros? Nadie me pregunta si vamos a ganar o perder contra Canadá. No, nada. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿se escucha? Ah, ok. Pero entonces no tienen ninguna duda. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a tomar esto como un no hay dudas y vamos a pasarnos a la plataforma para ver algunos de los aspectos que tenía para hoy. Vamos a ver. Ok, ¿pueden ver lo que comparto? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí está el link. Supongo que desde aquí entraron. Esta es la tercera tutoría. Ya en estos días hemos revisado ya la primera tarea, la tarea 1, que ya tienen disponible ahí la solución. Aclararles, bueno, que la tarea 1 estaba bastante fácil, era una serie de preguntas basados en esa lectura. Los tratamos pues bastante bien, nada más que aclarar un par de aspectos que a veces no me están incluyendo en la portada el centro universitario, que para mí es importante porque tengo que trasladar las notas posteriormente. Yo hasta ahora lo que hice fue subir las notas de cada uno en esta parte del sistema, pero no he subido las calificaciones. Eso lo hago a partir de mañana. Pero ya tienen toda su calificación por grupos de la primera tarea. Después, el segundo punto, bueno, las notas están bastante bien. Tienen aquí un proceso para apelaciones. Entonces, en ese espacio será el único medio para realizar apelaciones de este instrumento, por lo que debe tomar en consideración lo indicado en el artículo 61 del reglamento estudiantil. Entonces, la apertura empieza el 23 de marzo y termina el 7 de abril. Entonces, hay un formulario de apelaciones. Ahí lo pueden incluir si tuvieran alguna apelación. Igual preferiría cualquier cosa que ustedes lo discutan conmigo primero, porque muchas veces hay cosas que podemos resolver fácilmente. Hay otras en las que no es tan sencillo, o si, por ejemplo, que yo me haya equivocado con la nota y les haya puesto un 70 y es un 80. Entonces, eso es fácil de arreglar, porque yo tengo las evidencias de las calificaciones que tengo. Entonces, si algo subí incorrectamente, pues ahí lo van a poder aclarar fácilmente.
Si no, está ese mecanismo que ya les indiqué para hacer apelaciones al instrumento. ¿Hasta ahí todo claro? Ya que les voy a preguntar mucho, así que estén atentos a contestarme. Ok, el segundo aspecto era la actividad práctica individual. La primera, ya esa está lista, ya se cerró y tengo las soluciones de ustedes. Estoy en el proceso ya de revisión. No obstante, aclarar que tuve varias consultas en el proceso. Las consultas pues eran válidas, no hay problema. El asunto es que muchas veces entiendan que yo como profesor no puedo revisarles elementos parciales que me suban ahí, no puedo decirles por dónde van, ni cuánto van, ni nada de eso. Sí decirles que hay aspectos que había que interpretar correctamente. Como ya se subió, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la resolución de esta tarea. ¿No? Qué callados los veo, muchachos, hoy. Bueno, básicamente lo único tal vez interesante, vamos a compartirles. Vamos a compartir otra página. Vamos a compartir esta. Ok. Esta es la solución de la tarea. Nada más decirles que era una serie de fórmulas que ustedes tenían que aplicar, unos índices que había que calcular para cada uno de los años que le daban los 3 casos y ustedes podían fácilmente llegar a estos cálculos. Yo eso no lo veo tan complejo, puede que alguna anotación pues les haya dado diferente, pero son cosas que se pueden revisar. Y luego de que ustedes tienen la compilación de los resultados, tienen que hacer las comparaciones. Lo importante de esta tarea es la interpretación que ustedes puedan darle a las fórmulas y a los resultados. ¿Dónde estoy? Entonces, voy a quitar el video para no hacer tan pesado esto. Ok, entonces, en los resultados podemos ver que una variación del 20 al 19, o al revés, del 19 al 20. ¿Qué significa ese menos 9,25? Voy a empezar a preguntar porque ustedes están demasiado callados. Yo aquí los tengo a todos. Empecemos con Joseph. Joseph, abra su micrófono. Profe, Ah, ahí sería que se redujeron los accidentes, digamos. exactamente. Ok, perfecto. Sí, lo que interpreta uno del 19 al 20 es una reducción. O sea, lo que tenemos es una variación en los resultados. ¿Cuál año era mejor, el 19 o el 20? El 20. Exactamente.
Entonces, valores negativos entre la relación 19 y 20 se interpretan como reducciones en los índices, por tanto, mejoras. Las relaciones 20-21 van a dar positivas. ¿Qué significan? Que aumentan. Exactamente, incrementos, y entonces eso es lo que buscaba el ejercicio, que se busca, bueno, se indica que empeoró el desempeño de la siniestralidad, pues aumentaron los índices en el 2021 respecto al 20, pero en el 20 y 21 hubo una mejora respecto al 19. Entonces, teníamos una buena situación que se mejoró entre 19 y 20, pero ya no tan positiva entre 20 y 21. Una de las preguntas que me hacían es que había un texto que había que completar. Eso se hace de acuerdo a los resultados que ustedes tienen en las tablas. Entonces, ¿dónde decía? En relación con, creo que era el punto 4, creo que era de la tarea, donde se tiene que redactar todo esto. La variación más significativa fue el índice de incidencia, pues aumentó el número, era completar eso basado en los resultados que ustedes sigan obteniendo de las tablas. Muy importante, el curso le está dando una aplicación práctica a los temas que vemos desarrollados en el libro para que ustedes puedan relacionar mejor estas fórmulas o estas teorías con una aplicación. Por otro lado, recuerden lo que hemos hablado, que yo ya mencioné un par de ocasiones, que el curso, al ser completamente virtual y tener evaluaciones virtuales y darles un amplio margen a ustedes para trabajar y resolver los ejercicios, puede prestarse a que ustedes se colaboren entre ustedes. Y eso es, como les dije, es bastante peligroso por dos razones. La primera es que podemos evidenciar cuando las respuestas o las tendencias o sobre todo los errores son similares y ver por qué razones pasa. Y lo siguiente y más importante es que ustedes tienen la capacidad y sobre todo el libro permite que usted pueda hacer una asimilación de los conocimientos y una aplicación directa de los mismos a partir de los ejemplos y del nivel de dificultad de estos ejercicios. Entonces, para que lo retomen y vean que el curso trata, como les dije, de ser práctico, de ser de aplicación, pero también, sobre todo, busca su interpretación individual de los resultados. En el último punto es donde nos dice las propuestas que ustedes pueden tener. Y por tanto, este tipo de ejercicios, pues buscan, como les dije, que ustedes desarrollen esos criterios a partir del estudio que ustedes hacen sobre el libro y sobre el caso en sí. Entonces, espero que les vaya muy bien. Yo no lo veo tan complejo. Vamos a ver cómo nos salen las calificaciones, porque hasta ahora estoy empezando a revisarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda de la aplicación 1, de la práctica integradora número 1? ¿Ok? Si no hay, bueno, pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar rápidamente. Vamos a ver dónde comparto ahora otra vez. Ok. Ok, vamos a compartir. Vamos a ver.
Ok, otra vez estoy en la plataforma. Y ahora vamos a hablar del proyecto. Indicarles primero que en la revisión de la primera tarea nos topamos con un grupo que prácticamente de ahí solo uno de los compañeros participó. Entonces al final me estaba quedando como un grupo de 1. Entonces por eso mandé un correo que, para ver qué grupo me lo recibía, porque no está permitido hacer trabajos individuales. Ya el grupo 25 me contestó, y aunque también después me respondió el grupo 9, pues ya le habíamos asignado al grupo 25 el compañero. Entonces ese grupo tiene un integrante más. Y el grupo 9 se queda tal y como estaba. Entonces, para que sepan que este compañero que estaba trabajando solo, pues ya está integrado en uno de los grupos. Con respecto al proyecto, dice que este tiene que ser práctico y debe desarrollar los ejes temáticos que se indican en las instrucciones y rúbrica correspondiente. Vamos a tener 2 partes, A y B. Y lo que buscamos es una aplicación de los principios, conceptos y manejo referencial teórico de la asignatura. Ok, el trabajo no consiste solo en describir la situación de la empresa, sino que en plantearse alternativas de solución. Muy bien, aquí voy a hacer la primera pregunta. Ocupo saber si todos ya tienen empresas, si ya todos los grupos tienen empresas. Si alguien no tiene, que por favor me lo explique. Ok. Ese silencio abrumador interpreto que todos tienen grupo y que entonces todos los proyectos se van a hacer en empresas. Hasta ahí estoy claro, ¿verdad? Betsaida, dígame. ¿Está tratando de ponga su micrófono a funcionar? ¿O no puede? Eso es lo que no sé. No puede participar. Ok, vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a ver. Vamos a ver que aquí no puedo. Hijo, no veo aquí la parte de donde ustedes me dan comentarios. Aquí está el chat. Ok, Francine me pregunta al final. Ajá, profesor, no me permite hablar. El grupo de nosotros ha tenido trabas con las empresas que consultamos. Ok, pero ¿por qué esta cosa no nos permite hablar? Esa es mi duda. A ver. Ah, ¿será que yo no estoy de titular? Déjeme ver cómo arreglo esta vaina. Vamos a ver. Vamos a ver.
Ok. A ver, participantes. No, esta cosa no sé. Vamos a ver. Ok, yo ocupo que ustedes me hablen y yo no puedo ver cómo hago para que esta cosa hable. O sea, vamos a hacer. Ok, ¿alguien sabe cómo puedo ponerlos a hablar a ustedes? Porque no sé por qué no me deja. ¿Hay algo ahí? Que me permite Ask to Smoke, pero no me permite darles. Ay, vamos a ver cómo hago para darle la posibilidad a todo el mundo de hablar. Eso es lo que no sé. Alguien que me escriba aquí. ¿Hay alguien, oigo? Profesor, Ajá, ahora sí. sí, creo que todos tenemos la posibilidad de hablar, solamente tenemos que activar el micrófono cuando usted nos diga. Ok, entonces yo le tengo que decir, le digo a Betsaida ya puede activarlo. Inténtelo. Pero nada más tienen que desactivarlo, ¿no? Así ya veo a Carla que lo tiene desactivado. Yo creo que todos lo pueden desactivar, ¿no? Sí, todos tenemos esa posibilidad, creo. Ok, entonces estaba yo tratando de hablar con... Profesor, pero Ajá. pienso que es mejor que permanezcamos con los micrófonos apagados o desactivados Sí, sí, para que no se no, escuchen sonidos diferentes o... sí, sí, estoy de acuerdo. Pero Betsaida me estaba haciendo una pregunta, solo que no sé por qué no puede activar su micrófono y preguntarnos.
Solo que no tenga micrófono, esa es la otra. O tal vez cuando entró no le dio permitir el micrófono. Ah, sí, puede ser. Quizás también esté en un lugar donde haya mucho ruido y no se escuche bien. Ok, está bien. Bueno, entonces, estábamos hablando de los grupos de proyecto. Dice aquí que el anfitrión no me permite, que yo más desgraciado, claro que se lo permito, pero el asunto es que tiene que volver a entrar entonces y activar, darle que sí al micrófono. Pero si no, escríbame por ahí, yo lo leo de ahí. Sí, dice que ha tenido trabas con el proyecto. ¿Alguien más de ese grupo está aquí? Ok, metemos a Betsaida, a ver si ahora sí. Ahora sí, Betsaida, ya ahora se supone que sí puede hablar. Profesor, Sí, ya ahora sí me deja hablar. y Ya ahora volví sí, a entrar. sí, sí. Pero yo quiero Eh, jugar con esos chiquillos. ah, Yo quiero ir a jugar con esos chiquillos. Ay, sí, es que ando en entrenamiento de mi hijo. Bueno, vea, nosotros, bueno, yo soy de San José y mis otros 3 compañeros son de Guanacaste. Pero bueno, no fue impedimento, pero sí, las empresas a las que se consultó hubo trabas. La última que se consultó, porque unas decían que es que la empresa no permitía, ¿verdad? Y depende de lo que uno iba a preguntar y demás. Y la última que se consultó fue una de Aloe, pero de ahí hasta la fecha hemos esperado que la muchacha de recursos humanos diera la respuesta y nada. Entonces, así ya corriendo por últimas, lo vamos a ver si hay la posibilidad de hacerlo en una asada. Me dicen mis compañeros que hay ahí en Guanacaste. Ajá. Entonces, Dino, eso sería que por último vamos a ver si del todo sí se va a poder hacer en la asada, porque se consultó y dijeron que sí, pero estamos esperando que den la otra respuesta, porque ya estamos a días. Ok. Entonces le respondo. La voy sí, ya está ahí. Le respondo. Vean, es que tal vez, si lo he escrito un par de veces en el foro, a veces buscamos empresas muy complejas. O sea, busquen algo sencillo. Y realmente cualquier tipo de organización, como yo les decía, hasta un lavacar, una panadería, cualquier tipo de empresa pequeña les funciona porque son empresas que nunca han valorado los asuntos de salud ocupacional y entonces son empresas que les puede hacer mucho bien este tipo de proyectos. Recuerden que están bueno, yo lo hablo a la plataforma mía, ¿verdad? Cada profesor tendrá sus reglas de plataforma, pero en la mía la empresa puede ser algo básico o pequeña y básicamente lo que quiero es que apliquen los criterios del curso en ese tipo de empresas. Entonces, la idea es que a esta hora no haya ningún grupo sin empresa y si no lo tienen, pues traten de buscar empresas pequeñas para poder tener una atención más ágil y más fácil poder realizar el proyecto. Ok, si alguien más tiene dudas, nada más abre su micrófono y nos habla. Si no, voy a seguir con la descripción del proyecto. Ok,
Es obligatorio suministrar una carta dirigida a la unidad confirmando la realización de dicho trabajo. Dicha carta debe incluirse en el informe final. Ok, recuerden, esto yo lo flexibilicé un poco para los de mi plataforma. Eso lo pueden consultar si ustedes son de otra con su profesor. Pero en el caso mío, básicamente ocupo una carta o un correo, cualquier mecanismo de comunicación que yo pueda validar para poder saber que ustedes visitaron esa empresa y que realizaron el proyecto. Eso es todo lo que yo ocupo y eso anexo como un documento escaneado pegado al proyecto final. Entonces, eso es lo primero. Los grupos ya están definidos y si hay alguna persona que requiere una carta de parte de la UNED, esa se la solicitan a la cátedra, a Montserrat o bueno, a Montserrat es la que está en este grupo y entonces ahí pueden agregarla. Tengo una duda del chat. Ok. No me permite, bueno, sí, eso sí. Ok, perfecto. Ok, después. Y si hay apelaciones, pues obviamente esperen mi calificación para realizar la apelación. Vamos a vamos a revisar rápidamente el enunciado del proyecto. Vamos a ver la parte A. Entonces, tiene una introducción el proyecto. Yo siempre les recomiendo que sigan la estructura con apartados y subtítulos que trae el planteamiento en las orientaciones. Así va a ser más fácil para mí revisar y ver que ustedes cumplen todo. Y va a ser más fácil también para ustedes para tener una estructura clara del proyecto. Entonces, ahí habla de qué es la introducción, que pretende ubicar al lector. Objetivo, alcance, limitaciones y páginas. Ok, ahí va a estructurar el documento. Dice, se indicará en la introducción las partes y resumen. Bueno, eso está ahí, eso es todo. Identificación de la empresa. Entonces, todo esto es introducción. Tiene que tener 3 páginas para todo este aspecto, que implica desde la identificación de la empresa, visión, misión, antecedentes, tipo de organización, ubicación geográfica, número de empleados, tipo de productos. O sea, una descripción general de la empresa y lo que está haciendo. Justificación, dice identificación y justificación de la parte del proceso de operación donde van a desarrollar el estudio y la empresa a la cual pertenece. O sea, si es una empresa grande, pues obviamente van a elegir un proceso. Si ustedes van a trabajar en una empresa pequeña, pues ahí lo pueden elegir completa. Y también... Disculpe. Sí, claro, dígame. No sé si nos está presentando tal vez lo del enunciado, pero está solamente proyectando el navegador. Ay, qué pena, gracias. Sí, perdón. Entonces, estoy compartiendo, pues estoy compartiendo otra cosa, entonces, perdón. Vamos a compartir esto, que es lo que yo quiero. Vamos a ver, ¿dónde estás? Ah, no, este no es. Ya lo compartí. Ahora sí se ve lo del proyecto. Sí. Ah, ok, perdón, disculpen. Gracias. Ok, entonces, esta es la introducción, ¿verdad? Que tiene como objetivo ubicar al lector y tiene 3 páginas e incluye todos estos aspectos, que es la estructura, la identificación de la empresa y la justificación del proyecto.
Objetivos del proyecto, teniendo claro la problemática actual y de la empresa, se deben plantear los objetivos generales y específicos que quieren cumplir con el desarrollo del trabajo. ¿Ok? También recordar que hay una justificación, que es la ubicación de por qué ustedes están eligiendo ese proceso, o toda la empresa, o solo esa parte de la empresa, o qué problemática están descubriendo para poder desarrollar el proyecto. Alcances y limitaciones es la explicación de quién o quién será, o sea, de a quién le será útil la propuesta, o sea, para quién va a ser o qué pretendemos ayudar, y también el alcance de dónde inicia y dónde termina, o sea, los límites de nuestro proyecto. Vamos a usar solo un departamento, vamos a hacer toda la empresa, cosas por el estilo. Hay una sección de marco teórico. Entonces, la idea es, dice, se presentan los principales conceptos de los 3 ejes temáticos del curso, con base en los cuales se va a desarrollar el proyecto. No debe excederse de las 6 páginas y debe incluir al menos 4 referencias bibliográficas de las bases de datos de la UNED, y se deben incluir y citar empleando el estilo Chicago. O sea, ustedes tienen que desarrollar un marco teórico de a máximo 6 páginas de los temas que desarrolla el libro y que ustedes van a utilizar dentro del proyecto. Ok, y después vamos a hacer un diagnóstico. Déjame ver. Deben diseñar. Perdón, profe. Sí. Tengo una duda. Claro. Es que cuando estaba leyendo el proyecto, se habla algo acerca de como de los 3 ejes temáticos. Es exactamente eso que usted está diciendo, como agarrar el libro y ver cuáles de todos los subtemas que tiene, ver cuáles vamos a trabajar. Vamos a ver. No, el curso tiene 3 ejes temáticos, eso es lo que está indicando, o sea, lo que quiere decir es que entra dentro de todos los ejes que marca el curso. Entonces, no es que ustedes solo van a elegir 3 temas, sino de todos los temas que trae el libro, ustedes pueden elegir cuáles son los que van a relacionar, pero la idea es que todos valen, se puede decir, dentro de los capítulos del libro. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Dice, los estudiantes deben diseñar y crear las herramientas que emplearán para el levantamiento de la información necesaria para realizar el diagnóstico, planteamiento de alternativas de solución, análisis de alternativas, y para ello deberán revisar la normativa nacional actualizada, así como todos los ejes temáticos del libro. Entonces, básicamente ustedes van a hacer un diagnóstico de la situación bajo los temas que les abarquen o les apliquen para la empresa en la que están. Y igual van a desarrollar sus alternativas de solución. Dice, por ejemplo, para identificar la situación actual de la empresa respecto a los factores de riesgo físico, ruido, los estudiantes deben investigar sobre la normativa nacional vigente, así como las referencias de normas técnicas voluntarias. O sea, si vamos a hablar de riesgos físicos de ruido, entonces tenemos que tener un contexto sobre el cual lo vamos a mencionar, y para eso buscamos la legislación relacionada y evaluamos el nivel de cumplimiento de la organización con respecto a eso. Y de esta forma se realiza para cada uno de los 3 de los ejes temáticos. En caso de que alguno de los aspectos contenidos en los ejes temáticos no aplica a la empresa, se debe justificar ampliamente porque no se considera o no se aplica. Entonces, los temas que no apliquen, entonces ustedes nada más indican por qué no aplican. Profe, una consulta. En el marco teórico, ¿debemos desarrollar todos los ejes en esta primera parte del proyecto o no? No, básicamente es que al final es como un poco redundante. Yo ahí aplicaría dentro del marco teórico las normas o la normativa que voy a usar para el diagnóstico. Entonces, esa es parte de mi marco teórico.
Entonces yo busco un marco teórico relacionado con los temas en los que voy a evaluar a la organización. Entonces es como un complemento de la parte teórica que ya brinda el libro. Pero lo que busca es ubicar con la legislación actual los diferentes aspectos que voy a tratar en el desarrollo del proyecto. Ok. Con el fin de, dice, bueno, sí, toda esta cosa. Aquí viene una rúbrica para el proyecto. Bueno, todos los apartados que debe tener. ¿Qué tiene que tener la introducción? Ustedes se pueden guiar por esta rúbrica para verificar que todo lo que ustedes requieren se está cumpliendo, y es basarse todo lo que venga en el punto 4, o sea, en el máximo nivel de puntaje. Entonces, la introducción, bueno, identificación de la parte del proceso donde se va a desarrollar, eso es la justificación que ya les dije. Y así, marco teórico, un resumen de los principales conceptos teóricos con al menos 4 referencias. Y que cumpla con la norma Chicago. Después, en metodología, describir en forma detallada el procedimiento metodológico empleado para cada etapa del proyecto. Diseño, planteamiento de alternativas y análisis de alternativas. O sea, recuerden que metodología, que ya me lo han consultado, es como el plan sobre el cual yo voy a desarrollar cada una de las etapas. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué herramientas voy a usar? ¿Cómo lo voy a hacer? Si voy a hacer entrevistas, si voy a trabajar durante, no sé, o tengo alguien que trabaja ahí. O sea, ¿qué metodología voy a usar para realizar el diagnóstico? ¿Cuál va a ser la metodología para desarrollar las herramientas de solución? Y cómo se podría implementar dichas herramientas. El proyecto B, déjenme ver si se entrega. Voy a revisar nada más las fechas. Parte A. B, vamos a ver, el B se entrega el 3 de mayo. Sí, tenemos que ver la parte. Sí, no, 3 de mayo todavía queda bastante. No, entonces todavía tenemos para poder ver en la cuarta tutoría vemos la parte B. Entonces no la vamos a describir mucho, porque la parte B todavía no aplicaría. Pero entonces, esto es lo que nos interesa por ahora de la parte del proyecto. Ya nada más espero, déjenme ver un segundito, si la parte B. Ok, déjenme ver que vuelve a tocar diagnóstico. Implementación. Sí, esas son ya las alternativas finales. Sí, pero básicamente aquí es el marco metodológico, sí, lo que tenemos que hacer. No hay que presentar el diagnóstico. El diagnóstico ya viene de la parte B. O sea, la parte A acaba con el marco metodológico, o sea, lo que pretendemos hacer, que se va a desarrollar ya en la parte B. Entonces, en la parte B puede que haya que modificar o cambiar algo del planteamiento de la metodología, pero eso es válido porque a veces uno puede, ya realizando el diagnóstico, encontrarse otras variables. Entonces, la parte B ya es la inclusión del diagnóstico, las alternativas y el proceso de implementación, así como las conclusiones y demás. Pero eso lo vamos a ver en la tutoría número 4. Por ahora nada más saber que en esta primera
vamos a montar los temas generales de ubicación del proyecto, de justificación y de la parte de la metodología del curso, del proyecto. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Gracias. Ahora vamos a compartir. Vamos a ver si esto lo tengo. Ajá. Lo siguiente que vamos a ver es ya el material de la tutoría de hoy. Tutoría 3. Vamos a ver las dos. Es que aquí dice video, pero realmente es una presentación. Ok. ¿Sí ven lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Estoy compartiendo una presentación. ¿Sí la ven? Yo no No, la veo. profe, no. No, profe, no se ve. No. Ok. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. ¿Me dicen si ahora sí? Ahora sí. Ok, y nada más. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de los riesgos biológicos y los riesgos tecnológicos y de seguridad. Son los temas 6 y 7, son los que nos faltaba por desarrollar de acuerdo a la secuencia de presentaciones. Esta es una presentación de Eric, es bastante corta, entonces tal vez vamos a ver también la otra, donde vamos a reforzar algunas cosas, pero esta me gustó más. Entonces, factores de riesgo biológico. Realmente son para mí, de los más complejos que tenemos. Los riesgos físicos, usted los puede interpretar y ver las consecuencias de los mismos directamente, no así los biológicos. Entonces, se presentan en ciertas actividades y se van a dar entre la relación entre las personas y estos contaminantes. Entonces, muchas veces no tenemos como les dije, las consecuencias que esto puede dar. Entonces, un riesgo biológico es mucho más complejo de manejar y dentro de los contaminantes biológicos son aquellos organismos con un ciclo de vida y con procesos de reproducción que van a ingresar en las personas generando enfermedades de algún tipo. Entonces, hay hepatitis, hay tifoidea, hay montones de enfermedades que pueden surgir como un riesgo biológico. El caso más claro es, imagínense, trabajar en una clínica o en un hospital donde usted está en contacto con una serie de enfermedades y de bacterias y virus y demás, y pueden esos entrar en las personas. Entonces, dentro de esos contaminantes biológicos existen bacterias, virus, hongos, parásitos y pueden entrar por la vía, por inhalación, vía dérmica, vía digestiva o parental, que es cualquier tipo de herida o un corte en la piel, que pueden hacer que ingresen estos factores biológicos o estos riesgos biológicos con las consecuencias que eso tiene. Igual que cualquiera de los riesgos que hemos trabajado, siempre se tratan de controlar en la fuente o en el origen del contaminante.
Entonces, por ejemplo, si trabajamos en una clínica, entonces yo debo evitar que mis pacientes, que son los que traen estos riesgos, estén expuestos a compartirlos con todo el mundo. Entonces, tenerlos aislados, tener un control sobre ellos para evitar la propagación. También controlar el medio de propagación. Hay algunos que se van por el aire. Todo lo que hemos aprendido del COVID, por ejemplo, y las microgotas y todos estos distanciamientos, todo lo que hemos aprendido en estos años para poder controlar la propagación de un riesgo biológico, como es en ese caso el COVID. Me falta alguien. Respecto a la metodología del proyecto, no solo pueden ser encuestas, también podemos hacer un análisis de método Rosa, por ejemplo, esto para la parte ergonómica. Es que me quedó esa duda. Ok, sí, pueden usar herramientas, las que ustedes tengan a mano, y sí, en ese caso yo no limito a que sean solo los aspectos básicos que tenemos ahí. Si ustedes tienen otras herramientas, también pueden utilizarlas. Ok, dentro del control de la fuente, tenemos que establecer, como les dije, de acuerdo a los riesgos que yo tengo, el tipo de equipos o los procedimientos que yo vaya a utilizar en mi organización. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en un proceso que había una enfermedad que se transmitía fácilmente y que no habíamos contemplado. Entonces, nos dimos cuenta que tenemos que cambiar nuestros procedimientos de trabajo para evitar el riesgo de contaminación sobre las personas. Y entonces, eso nos hizo de todos estos aspectos, modificar el proceso y generar ciertos bloqueos cuando encontramos la presencia de ese riesgo o un paciente con esas características, pues generamos un aislamiento para poderlo tratar con equipos de protección especiales y poder reducir así el riesgo de transmisión a lo interno. Entonces, como les dije, las fuentes biológicas van a ser más complejas de manejar y pueden tener consecuencias más graves. Por cierto, entonces tenemos que trabajar esquemas de limpieza mucho más estrictos, sistemas de ventilación y controlar todos los mecanismos de transmisión que puedan tener este tipo de riesgos en los procesos. Entonces, en general, las personas tienen que ser capacitadas sobre los riesgos biológicos en los que están pudiéndose ver afectados. Esa capacitación nos permite que ellos sean conscientes de los riesgos, de los problemas que les puede generar, y esto facilita a que ellos atiendan más fácilmente las recomendaciones. Entre ellas, el cambiarse de ropa, el tener que bañarse, el tener que tener áreas limpias y dar un seguimiento a la parte médica y sanitaria de las personas. Entonces, por ejemplo, en otro proceso que trabajé, pues le hacíamos exámenes cada 2 años a las personas de diferentes problemas que podían tener o diferentes enfermedades que podrían haber adquirido para darle seguimiento. Entonces, esa vigilancia médica complementa o es el cierre para medir si mi sistema de control sobre el contaminante es eficaz o no. Si al final las personas no se están enfermando, entonces puede decirse que el esquema está funcionando. También tenemos que ver los factores de riesgo tecnológico y de seguridad. Bueno, ¿qué es un lugar de trabajo? Es como muy obvio, es el centro donde estamos haciendo nuestras labores. Y se deben acondicionar los lugares de trabajo según las normas estipuladas. Entonces, igual, cualquier casa puede ser un centro de trabajo, estamos claros,
pero ya dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengamos y el tipo de maquinaria, los procesos que yo tenga, ya no puede ser cualquier sitio y tiene que cumplir con la reglamentación que existe en seguridad e higiene del trabajo para poder realizar las labores. Y ahí vienen algunos de los artículos que están relacionados con, por ejemplo, seguridad estructural, dimensiones mínimas de los locales de trabajo. Y esto nos permite, no solo es cumplir una ley por cumplirla, sino que esta tiene una razón de ser. O sea, la definición, por ejemplo, del ancho de un pasillo, tiene una relación con la cantidad de personas y con el riesgo de que todas las personas puedan evacuarse en un tiempo corto. Igual con las diferentes dimensiones que establecen de tamaño de puertas, de señalización y demás. Lo que procuran es generar procesos de evacuación seguros y eficaces en las empresas. Hay dimensiones mínimas de los locales de trabajo con condiciones seguras en los pisos y paredes, o sea, cuando los pisos deben ser antideslizantes, como le dije, el manejo de pasillos, las escaleras y las salidas de emergencia también para procurar, como les dije, tener un proceso de evacuación fluido. Igual hay zanjas o cualquier tipo de modificación o cosas que puedan convertirse en obstáculos para las personas y que debe tener un botiquín de primeros auxilios. Todos estos aspectos ya están reglamentados para poder darle guías a las empresas. Y ahora me van a preguntar qué tiene que ver orden y limpieza con salud ocupacional. Bueno, en general, el orden y la limpieza nos van a reducir diferentes tipos de riesgos y facilitar sobre todo el manejo o la conducción de las personas a través de los procesos. Entonces, el mantener sitios ordenados y áreas limpias va a evitar obstáculos que nos puedan afectar en cualquier proceso. Entonces, parte de todo esto es generar un ambiente adecuado para las personas, que las personas sientan cómodas en sus lugares de trabajo, tengan un orden para las cosas, eso los hace más productivos porque no pierden tiempo buscando cosas y reduce la cantidad de golpes y accidentes que puedan darse si se tiene un buen orden y aprovechamiento del área física. También hace que mejore el ambiente para las personas y en general la organización se ve mucho mejor desde el punto de vista de los clientes y de las personas que son dueñas del proyecto. Supongo que han oído bastante hablar un poco de los 5 S, que es una técnica japonesa para mejorar en general las condiciones de la empresa en cuanto a orden, limpieza y que al final nos brinda una base o una cultura de organización que nos permite generar un ambiente adecuado para los procesos, para las personas y para reducir la cantidad de riesgos. Entonces, el 5 S, que también existen 9 S, hay una cantidad de variaciones del mismo, se relacionan con temas o palabras en japonés que empiezan todas con S. Y entonces ahí están más o menos traducidas: bote lo innecesario, acomode, limpie completamente, mantenga estándares y entrene las buenas prácticas de orden y limpieza. Existen proyectos o programas de capacitación muy extensos de 5 S para las organizaciones que como les dije, lo que procuran es generar una cultura de orden y limpieza para poder desarrollar los procesos de una mejor forma. En cuanto a los procesos productivos, pues tenemos diferentes máquinas y equipos que pueden generar riesgos o afectaciones, daños físicos a las personas. Entonces, una máquina es un conjunto de piezas o componentes integrados que desarrollan funciones
y que nos permiten producir algo. Pero igual la máquina, como es un proceso repetitivo y normalmente son metálicas, pueden generar lesiones a las personas si no se usan adecuadamente o si no seguimos las reglas de seguridad establecidas para el uso de las máquinas. Una zona peligrosa es el área interna o externa de una máquina donde están localizados los peligros. Entonces, normalmente las máquinas tienen cobertores para separar sus áreas peligrosas de otras áreas del alcance de la máquina, pero siempre existen, y sobre todo en troquelados, en máquinas de corte, en máquinas de soldadura, zonas peligrosas expuestas porque se requieren para lo específico que hace el proceso. Por tanto, estas son las zonas que mejor debemos proteger y evaluar para reducir los riesgos de las personas. Igual, ¿cuáles son los riesgos que existen en el uso de máquinas? Bueno, golpes, cortes, personas atrapadas, partículas, contacto eléctrico, peligro térmico, o sea, por procesos o partes de la máquina de alta temperatura, ruido, riesgos ergonómicos y una combinación de peligros de algunos de esos que ya hemos mencionado. Ok, en el uso de la seguridad podemos hablar de diversas medidas de seguridad. Prevención intrínseca, que son las medidas del diseñador, o sea, ¿qué pensó el que diseñó la máquina para establecer medidas de seguridad en el equipo? O sea, ya de por sí las máquinas vienen tratando de ser seguras, evitando desde el punto de vista de diseño la cantidad de riesgos principal que pueda tener la máquina. Pero también existen las medidas de protección, que son los resguardos, cubiertas, dispositivos de protección. Lo que yo les comentaba la otra vez de las dobles botoneras para obligar a las personas a tener que usar las dos manos para poderlas activar. Entonces son medidas de protección de las máquinas. Y también existen medidas de protección del usuario, que es el equipo de seguridad o cualquier aditamento que se le dé al operario para poder trabajar mejor la máquina. Y algunas medidas de precaución suplementarias, que pueden ser cosas que el encargado de salud ocupacional haya propuesto para poder reducir aún más los riesgos. Por ejemplo, señalización de las partes peligrosas o poner ciertos colores llamativos de las áreas peligrosas de la máquina. También fuera de las máquinas existen herramientas manuales. No porque sean manuales dejan de ser peligrosas. Entonces, también tienen que valorarse dentro de la organización. Igual buscar que sean compras seguras, que se capaciten el uso a las personas, que estén adecuadamente almacenadas y se les dé el mantenimiento que necesitan y que se haga un transporte adecuado de las mismas. En general, tanto las máquinas como las herramientas pues son útiles para los procesos, pero implican riesgos sobre las personas que las utilizan. También existen los riesgos eléctricos. Los riesgos eléctricos pueden generar daños desde mínimos en las personas hasta la pérdida de la vida por algún contacto en un esquema de alta tensión o una relación impropia entre o sea, una mala combinación eléctrica entre las condiciones que tiene la persona y la cantidad de corriente que estamos recibiendo. Entonces, la corriente se maneja por la ley de Ohm, que es voltaje entre resistencia, o sea, la corriente es voltaje entre resistencia, y vean muy importante, las unidades. La corriente se mide en amperios o miliamperios, dependiendo de la tabla. Recuerden que un amperio son 1000 miliamperios. O también el voltaje se mide en voltios y la resistencia en ohmios. Entonces, tener en cuenta las unidades para poder valorar correctamente los datos que nos dan. Entonces, a veces una operación puede darnos resultados en amperios o en miliamperios y tenemos que revisar las tablas para ver si estas aplican con uno o con el otro.
Y finalmente la señalización, que son los mensajes visuales que brindan alguna orientación a las personas y entonces generan precaución, obligación o prohibición dependiendo de las necesidades de la empresa y de lo que quiere expresar con la señalización de seguridad en cada caso. Entonces hay unas de obligación que son azules, de prohibición en rojo, precaución en amarillo y seguridad en verde, y también relativos a los equipos de lucha contra incendios también en rojo, pero en otro formato. Esta es la primera presentación que les tenía. Okay. Y ahora vamos a ver si les puedo presentar la otra. Estas. Ok. Esta la vamos a ver más rápido porque es la misma, solo que desde otra perspectiva, que es la otra compañera. Pero básicamente quería irme a los ejercicios. Ok. Aquí hablar nada más de que hay diversas actividades que van a implicar riesgos biológicos. Por ejemplo, hospitales y clínicas, manejo de animales, laboratorios, todos esos tienen posibilidades de generar riesgos biológicos. Hay otros tipos de operaciones que son menos sensibles a este tipo de riesgos y entonces no se controlan tanto. Pero todo eso ya lo vimos. Ya vimos el control de la fuente, eso sí lo teníamos claro. Ok, en general uno tiene que buscar medidas de protección sobre los individuos. Entonces, una de las opciones es rotar los puestos para reducir los tiempos de exposición. Eso también aplicaba para el ruido, por ejemplo, pero también para los riesgos biológicos. Equipos y prendas de protección personal deben ser usadas siempre como última alternativa. Como les dije, debemos tratar de reducir en el origen, controlar la emisión, controlar la propagación y de último, tomar en cuenta la parte de equipo de protección. ¿Tengo una duda ahí? Profesor. Sí, dígame. Profesor, ¿nos está mostrando alguna otra presentación? Otra vez los estoy vacilando, perdón, vamos a devolverme. No, por si esto iba muy rápido. Pero sí, ya voy a yo le doy share y no. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, gracias. Ok, no, gracias a usted. Entonces, lo que hablábamos era estamos en... Ok, estábamos repasando, es otra presentación similar a la primera que vimos, pero estamos viendo desde otra óptica aspectos que podemos hacer o aplicar contra el contaminante biológico que estemos evaluando. Entonces, trabajar equipos seguros, por ejemplo, usar cabinas de seguridad o cabinas para poder aislar el riesgo biológico dentro de esa área con esquemas de succión o de recolección que minimicen el riesgo sobre las personas. Sustituir el agente biológico por otro que asegure menos riesgo. O sea, también puedo trabajar, a veces tengo que trabajar ciertos productos biológicamente peligrosos, pero puedo buscar alternativas en el mercado que sean menos dañinas. Y también el último es encerramiento del proceso, aislar las operaciones peligrosas del resto del proceso mediante un encerramiento y complementarlo con los equipos de protección. Okay, hablábamos de las medidas de prevención sobre las personas. En eso estaba la rotación de los puestos y reducir el tiempo de exposición. Mientras menos expuesto esté, la persona menos posibilidades tiene de ser afectado por un riesgo biológico.
Equipos de protección, como les dije, deben ser el último recurso. Y el trabajador tiene que poner en práctica las técnicas y procedimientos seguros para el almacenamiento, manejo de equipos y demás. O sea, la capacitación vuelve a ser el centro de la prevención en este caso. Y hay reglas, por ejemplo, en una bananera, si alguien aplica un producto químico o un fertilizante, entonces, dependiendo de lo que sea, plaguicidas sobre todo, deben bañarse al final de la jornada, usar ropa especial para eso, esa ropa se lava en la planta y entonces así reducimos el riesgo de que esa persona lleve ese riesgo biológico a sus casas y pueda afectar a su familia. Entonces, todas estas prevenciones hay que tomarlas de acuerdo a la peligrosidad y la identificación de los riesgos biológicos que tienen los procesos. Con más razón, si hay riesgos de embarazo y demás, pues también tomarlos muy en cuenta. Y aquí en seguridad estructural, eso ya lo vimos un poco. Ok, sí, aquí ya vamos a entrar más específicamente a los ejemplos. Es que ya en la otra presentación los decía, pero nada más identificaba los reglamentos. Aquí los podemos encontrar más detalladamente. Entonces, edificios de más de una planta deberán tener una o más escaleras de emergencia conforme a lo siguiente. Que sea un material de alta resistencia al fuego, que tenga barandillas y pasamanos de 90 centímetros de altura. O sea, ya está regulado hasta el tamaño del pasamanos, o sea, de la baranda que tiene esta escalera. El borde de los escalones deberá protegerse con material antideslizante. La escalera tendrá un ancho no menor de 70 centímetros. Ven, todo eso está regulado. El número de escaleras de emergencia será tal que conjugado con el ancho de las mismas permite un rápido desalojo de todos los trabajadores en caso de emergencia. O sea, yo puedo tener o varias salidas de emergencia o una salida de emergencia más ancha para garantizar que todo el mundo pueda salir en forma rápida de un proceso, de un siniestro o cualquier tipo de accidente que tenga. Dice la superficie del piso de los locales no será inferior a los 2 metros cuadrados libres para cada trabajador, ni la altura será inferior a 2,5 metros. O sea, la altura de las paredes debe ser 2,5 metros y que tiene que haber al menos 2 metros cuadrados libres por trabajador, que no siempre lo logramos. Los pisos deben ser de material resistente, parejos y no resbaladizos, fáciles de asear, que no tengan declives, con desagües apropiados. Todo esto está regulado de acuerdo a estos artículos. Igual el manejo del ruido y demás. Los pasillos y vías de circulación deben tener el ancho necesario para el desplazamiento de los trabajadores que colaboran en ellos. Los pasillos principales tienen un ancho mínimo de 1,2 metros y los secundarios de 1 metro. Pasillos para movilización de montacargas, espacios de 1 metro a cada lado en relación con la altura del edificio. O sea, todo eso está regulado y podemos evaluar una instalación a ver si cumple con los parámetros o no. En cuanto a escaleras, desde el número y ancho de puertas y escaleras, igual se está relacionado con el total de personal en el tiempo mínimo que pueda ser evacuado. Aquellas puertas que abran hacia la escalera lo harán hacia el descanso de la misma. Igual salidas de emergencia, ya lo vimos un poco. Un recinto puede disponer de una única salida de emergencia si su ocupación es inferior a 100 personas. Ningún recorrido de evacuación hasta la salida tiene una longitud de mayor de 25 metros. Mayor que 25 metros o mayor que 50 cuando la ocupación sea menor de 25 personas. Por tanto, como ven, existe también una relación sobre la cantidad de personas, sobre la distancia que deberían desplazarse esas personas para salir, y todo eso está relacionado con el tamaño de las salidas que yo pueda tener y la cantidad. En caso de edificios de 2 o más pisos con una distancia vertical mayor a 2 metros, la evacuación puede hacerse en forma ascendente o una cantidad menor de 50 personas.
Entonces, todo esto está, como les dije, está documentado y las empresas cuando elaboran cambios en su infraestructura o están desarrollando las empresas como tales, pues tienen que fijarse en toda esta reglamentación para poder cumplir con las cosarias y no tener inconvenientes. Y sobre todo el inconveniente no es tanto que tengan la construcción, sino el riesgo de haber construido algo así y que en un accidente pues tengamos problemas con las personas por no poderlas evacuar debido a problemas de infraestructura. Y ya vi, aquí habla la cantidad de inodoros, letrinas y urinarios que debe tener. Entonces, un inodoro por cada 20 trabajadores y uno por cada 15 trabajadoras, cuando el número total sea menor a 100. Un lavamanos por cada 15 trabajadores. Entonces, como pueden ver, dependiendo de la cantidad de personas, así va a ser la cantidad de infraestructura que yo tenga para servicios sanitarios. Es necesario que todo centro de trabajo disponga de un botiquín. Los medicamentos, equipos e implementos deben tener todo botiquín, están establecidos también en otro artículo. Entonces, hasta eso tenemos regulado qué es lo que debe contener ese botiquín de primeros auxilios. Objetos sueltos, todas esas cosas, acumulación de desperdicios. Como ven, estos son riesgos adicionales, bloqueos, problemas de acceso, que están resueltos o se procuran resolver a través de las 5 S y los programas de orden y limpieza que habíamos mencionado anteriormente. Y son estos las 5 S que ya estábamos hablando. Ok, y hablar un poco de las máquinas que tienen un sistema de transmisión, una estructura o soporte y todos los riesgos que esto implica. Los diferentes peligros que existen, ya existe una normativa de los riesgos químicos, de los cortes, golpes, o sea, riesgos físicos que pueden implicar las máquinas también. Y aquí quería buscar, bueno, ya vimos herramientas manuales, la parte de las lesiones eléctricas. Y aquí sí viene tal vez un ejercicio que es lo que quería hacer. Que pueden hacer líneas expuestas, equipos sin conexión a tierra, dispositivos que no reúnen las condiciones de seguridad requeridas, la empresa no se realizan labores de mantenimiento. O sea, todas estas condiciones pueden generar un riesgo eléctrico y eso también tenemos que valorarlo. Vamos a hacer este ejercicio. Si un trabajador que está operando una máquina entra en contacto con un cable de una tensión de 120 voltios, usando los datos de las tablas 7.1, hay una tabla 7.1, ¿dónde está? Hay como 20 tablas 7.1. Página 252. Ajá. La tabla 7.1 está en la página 250. Si ven el libro. Entonces, usando los datos de la tabla 7.1 y 7.2. ¿Otra ahí? Ajá. Y considerando que la corriente pasa por el interior del cuerpo del trabajador, de las manos a los pies, el valor de la resistencia del cuerpo humano es el más bajo en estas circunstancias y la duración del choque eléctrico es más de un ciclo cardíaco. Estime la intensidad de corriente que pasa por el cuerpo del trabajador e indique los efectos. Entonces vean que nos están dando varias condiciones. Nos están diciendo entonces que son 120 voltios, que cruza todo el cuerpo del trabajador, que es donde genera menor resistencia. También nos dicen que estimemos entonces con eso la intensidad de corriente. Entonces recuerden que la ley de Ohm, voltajes I por R, o también la que vemos ahora bueno, aquí lo primero es que hacemos una relación para obtener intensidad de corriente, que es voltaje entre resistencia.
hablamos de 400 ohmios cuando hablamos de, o sea, cuando en la tabla 7.2, cuando la corriente pasa por el interior del cuerpo, de las manos a los pies, la resistencia es de 600 a 400 ohmios. Entonces ahí están tomando 400. Entonces 120 entre 400 ohmios es una corriente de 0.3 amperios. Si esto lo multiplicas por 1000, lo transformamos a miliamperios. Entonces tendríamos 3000 miliamperios. 300 miliamperios. Nos vamos a la tabla 7.1 y en la tabla 7.1 van a encontrar una relación que nos indica por la cantidad de intensidad de corriente cuáles son los efectos sobre las personas. Para 300 miliamperios, que es la última parte de la tabla, y clasifica en dos: menos de un ciclo cardíaco y más de un ciclo cardíaco. En ese caso, según el ejemplo, es más de un ciclo cardíaco, entonces el riesgo de paro cardíaco reversible, inconsciencia y marcas visibles o quemaduras. Entonces, como ven, de acuerdo a las condiciones, podemos a partir de estas tablas determinar los riesgos sobre las personas de acuerdo a la cantidad de corriente o la resistencia que yo tenga. Entonces, para que vean que es un tipo de ejercicio que podríamos tener. Entonces, página 250 y 251 del libro, ahí pueden encontrar las referencias de cómo resolver este ejercicio. Ok. Riesgos de manejo de materiales, también faltaba, que es acomodar diferentes mercancías a una altura mucho mayor de la permitida, por tanto genera un riesgo. Pisos y estanterías de almacenamiento se encuentran deteriorados o la base no es firme. Y igual, en ese caso, a veces no se usan estanterías y eso complica mucho más las cosas porque todo el peso se acomoda verticalmente, generando un mucho mayor riesgo. Es mejor contar con estanterías para ubicar bloques de producto de cierta altura y reducir así los riesgos. Los productos químicos incompatibles se almacenan sin tomar en cuenta sus propiedades, que eso es la otra cosa. O sea, ya habíamos hablado un poco de riesgos químicos y ver que no haya una reactividad, que eso es la relación o la reacción que puede haber entre dos productos químicos. Entonces, la idea es acomodarlos de forma que sean lo menos incompatibles posibles. Bueno, ya subimos un poco de señalización. Vamos a ver si este está resuelto. Así. Una zona de una planta de producción requiere el uso obligatorio de un equipo de protección personal, específicamente tapones para los oídos y cascos. Indica el tipo de señal de seguridad que debería usarse. Entonces, página 159 del libro. Ahí vienen todos las clasificaciones por color de estos tipos de señalización, que son estos que vienen aquí. Entonces, bueno, este es azul, se supone, protección para ojos, oídos y demás, que son los tipos de precaución que existen y los usos de colores y señales en ese sentido. Ok. Quería saber si tienen alguna duda de lo que hemos hablado. Profesor. Dígame. Todo esto está reglamentado, ¿verdad? Cuando una persona o una empresa empieza a hacer el local o alquila un local, ¿cómo se regula esa parte? ¿Quién lo hace? Okay. Ya habíamos hablado en la primera tutoría que existen comisiones de salud ocupacional. O sea, yo tengo que crear, de acuerdo al tamaño de la organización,
una persona encargada de salud ocupacional, que no necesariamente siempre va a ser un profesional en el tema, pero dependiendo del tamaño de la empresa, sí se requiere. Entonces, para empresas muy pequeñas no, pero empresas de cierto tamaño en adelante sí debieran tener un profesional en ese sentido. Y si no lo tienen, tienen que asesorarse para poder elegir el local que cumpla con las condiciones necesarias de acuerdo a toda esta legislación para que puedan realizar sus operaciones normalmente. En general, existe el permiso de funcionamiento, que es la evaluación que usted recibe para poder operar basado en la legislación que está estableciendo todos estos requisitos. Obviamente muchas empresas no cumplen estas cosas y trabajan en locales inapropiados o no piden permiso de funcionamiento, no tienen plan de seguridad y muchas cosas de esas, pero todo está reglamentado y deberían cumplirlo. Como les dije, inicialmente lo hacen para empresas pequeñas, los hacen los mismos encargados o dueños o contratan una asesoría en este campo para que les den las recomendaciones. Ok, ¿alguna otra duda? Díganme. Yo tengo una, pero es con respecto al proyecto. Por favor, dígame. Yo estaba viendo un poquito la estructura, pero no sé, como cuando llevamos métodos de investigación científica y demás, si la parte se dividía en varios proyectos, se daba igual en cada parte una conclusión. No sé si en este caso viene siendo igual, que hay que poner conclusión y la referencia. No. Ok, de acuerdo a la estructura del proyecto, que voy a compartirla. Supongo que ahí sí están viendo la plataforma, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ok, y aquí está el proyecto. Ahí ven la estructura del proyecto, ¿verdad? Ok, si ustedes ven esta primera parte del proyecto, concluye con estructura, vamos a ver. No estamos viendo como el documento. Sí, no están viendo nada. No, solo la plataforma. Ay, ya, esta cosa no me gusta. Vamos a ver, ya la abro otra vez. Ajá. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, como ven, la rúbrica que pusimos ahora dice que en la primera parte del proyecto se hace el marco teórico y se llega hasta la parte de metodología. O sea, es que realmente no es que estamos haciendo un proyecto sin conclusiones, es que el proyecto tiene dos etapas. Una primera, que es el planteamiento de la ubicación de la empresa y la metodología, y una segunda parte, que es el diagnóstico, la implementación y las alternativas de solución y la implementación. Entonces, está dividido en dos partes el proyecto. Por eso, en esa primera parte no le pedimos ni carta, ni le pedimos conclusiones. Eso se lo vamos a pedir para la segunda parte del proyecto. Ok, y en cuanto a las referencias, igual para la segunda parte, o cómo se hace en este caso para citar en el marco teórico. Ok, el marco teórico se pide en la primera parte y ahí se incluyen las citas. Esas sí las puede ir desarrollando desde dentro de la primera parte del proyecto, pero las complementa si requiere citas en la segunda parte. Si usted habla de bibliografía y cosas de estas y referencias, y eso sí se puede incluir desde ahora, que sería esta parte. Es lo único que tal vez tenga, no lo va a tener dos veces, sino que recuerden que la bibliografía es lo que yo ocupe en cada etapa del proyecto. O sea, si en la primera parte ocupé hacer 4 referencias, voy a tener bibliografía, voy a tener referencias. Y si ocupo adicionales en la segunda parte, pues también voy a tener otra bibliografía. Pero sí es lo único que usted podría, como decir, repetir o anexos igual si los requiriera. Pero lo otro se hace solo una vez
y es basado en eso que el proyecto está como en 2 etapas. Ok, en el caso ya al final, no, bueno, no he revisado como las últimas partes. Ajá. ¿El proyecto se sube completo al puro final o simplemente son las 2 mitades? Como para luego, me refiero como para luego unificar esas referencias de ambas partes. Realmente no, a mí no me gusta ese concepto, o sea, realmente prefiero trabajarlo en 2 secciones. Y entonces que la primera etapa del proyecto se concluya y en la segunda partamos como que ya la primera se entregó y no se repite. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Si no hay más dudas, entonces estaríamos concluyendo la clase y agradecerles mucho. No sé si quieren hacer un comentario, algún cierre. Si no, terminaríamos la clase diciéndoles que muchas gracias por su atención y como les dije desde el principio, dedíquenle las horas al curso de las que requiere para leer el libro, que está bastante claro. Que por cierto, este chaval se graduó conmigo, compañero mío. Entonces, pueden, es una buena guía, desarrollen un buen proyecto. Como les dije, no tienen que ir todos a la empresa. Lo importante es que cada uno tenga su espacio para poder hacer mejoras. Puede que por asuntos de COVID o algunas reglamentaciones no puedan ir todos, pero para que traten todos de participar asistiendo directa o indirectamente a la empresa. Yo nuevamente, Dígame. para los que, bueno, al menos en mi caso, fuimos uno de los grupos que no logramos ingresar realmente a la tutoría con el enlace de la página. El enlace daba error. No sé si eso fue bueno, nosotros estamos con Loreta, pero el enlace da error, no está completo. No sé si hay alguna forma, tal vez como para la próxima tutoría, como de verificar realmente que el enlace sí se suba correctamente, porque gracias a una compañera que creo que no era con Loreta que ella sí logró entrar y me logró pasar el enlace, pero si no, yo no hubiera podido estar en la tutoría. Ah, qué pena. Sí, yo envié yo generé la reunión y les envié el link a ellas. Y ellas tenían que subirlo porque yo no tengo acceso a las plataformas de ellas. Entonces, sí, lo que voy a pedirles es que verifiquen que pueda haber una reunión como tal antes de, o sea, uno no puede ingresar, pero sí tiene el acceso hasta el sitio de la reunión donde le va a decir que todavía no ha empezado. Entonces ya eso le verifica que el link está funcionando. Entonces eso sí lo puedo hacer. Y la ventaja es que la tutoría queda grabada por si alguien no pudo ingresar, que la pueda revisar posteriormente. No sé si tienen alguna otra duda más. Si no, entonces agradecerles muchísimo su participación y desearles el mayor de los éxitos en el resto del curso. Nos vemos en la tutoría número 4. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Muy buenas noches.